Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Pues estamos contentos una vez más de iniciar nuestra reunión de cada domingo y estamos orando para que pronto podamos regresar a la iglesia. En realidad extrañamos todos, la mayoría que habla con nosotros. Ayer estuvieron unas personas con nosotros hablando de que se extraña estar en la iglesia y en realidad pues ese es un lugar muy especial. Y ojalá que muy pronto podamos estar ahí. Esa es nuestra oración, que nos podamos una vez más congregar y estar juntos. Pues esta mañana vamos a orar, vamos a dejar todo esto en las manos de Dios y orar muy en especial en aquellos que necesitan la esperanza de Dios, aquellos que tal vez están desanimados, que necesitan el aliento, la fuerza, porque sabemos que hay mucha gente desanimada, que no tiene ánimo, que tiene hambre, que tiene sed. Pero para eso está Dios. Dios es el Dios que puede fortalecer nuestras vidas. Y como hace poco escribí, Dios lo sabe todo. Dios conoce todo de nuestras vidas. No hay nada que se le escape. Aún la partícula más distante en el universo, Dios conoce esos movimientos y nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y si Dios conoce todo, entonces Dios conoce nuestras vidas. Cuando nos sentimos desanimados, cuando nos sentimos que a veces no tenemos ganas de hacer nada, Dios sabe nuestras luchas internas y Él sabe cómo levantarnos, cómo fortalecer nuestras vidas. Y esta mañana no nos resta que confiar en Dios, descansar en Él, sabiendo que Dios tiene todo bajo control. Él sabe todo de nuestras vidas. ¿Qué le parece si oramos y dejamos esto en las manos del Señor para comenzar nuestro tema? El tema de hoy le he titulado Huyendo del pecado. Creo que es un tema que tiene continuación con lo que hemos estado hablando sobre la santificación. Y vamos a ver que este tema es un tema muy importante en nuestras vidas para guardarnos íntegros delante del Señor. Vamos a orar. Señor, en esta mañana quiero darte muchas gracias. Gracias porque tú eres el que nos da las fuerzas, sobre todo para aquel, Señor, cuando no tiene nada, Señor. Aquel que está desanimado, que no tiene esperanza, que se siente débil, que se siente, Señor, desmotivado. Pero te pido, Padre, que esta mañana, Señor, tú puedas darnos la fuerza, tú puedas darnos la vida, Señor, en cada uno de nosotros. Porque entendemos, Señor, que estamos de paso, Señor. Nosotros no podemos anclarnos, Señor, y hacer raíces en esta vida, porque no es nuestra casa, no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudad está en los cielos, Padre. Y te pido, Señor, para aquel que está afligido, para aquel que está desanimado, Señor, que tú puedas tocar su vida, su corazón, Señor, y que nos hagas ver y entender, Señor, que en ti, Señor, está la fuerza, Señor, que no debemos de temer, Señor. Todo lo tienes bajo control. Aún nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nada se te escapa, Señor. Y te pido que esta mañana, Señor, tú puedas darnos aliento, tú puedas cobrar el ánimo, Señor, en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. También hace poco escribía un pensamiento de Jonathan Edwards que decía que todo el infierno que un cristiano va a vivir es en esta tierra. O sea, todo lo malo, todo lo difícil que un cristiano se va a enfrentar, pues tiene que ver con esta vida. Pero fuera ya de esta vida se acaba el dolor, se acaba el sufrimiento. Como dice Apocalipsis, ya no habrá en el cielo ni tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Pero Jonathan Edwards decía, pero para el incrédulo, lo más cercano al cielo es esta vida. Eso es lo que tiene el incrédulo. El que pueda gozar del sol, que pueda gozar de la ayuda, que pueda gozar de su familia, pero no va a tener más. Porque ¿qué le espera al incrédulo cuando fallezca?
pues una vida de perdición, una vida separada eternamente de Dios. Entonces hay esperanza para los cristianos. Los cristianos sabemos que aún todas las cosas que nos vengan siempre van a resultar para bendición. Y no hay manera en que nosotros podamos perder. Eternalmente, humanamente, tal vez sentimos que perdimos. Pero en las cuestiones espirituales, en lo eterno, en realidad no perdemos. Todas las cosas, dice el Señor, nos ayudan para bien. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo que la iglesia es un medio para crecer en nuestra santificación. Nadie puede crecer apartado de la iglesia. Dios diseñó la iglesia para que cada cristiano pudiera desarrollarse, pudiera fortalecerse, porque vimos que hay una responsabilidad en el cristiano para poder crecer. Esa es una de las partes que el cristiano necesita entender. Pero otra de las partes que Dios diseñó es que no podemos vivir aparte de la iglesia. La Biblia dice que cuando la gente era salvada, el Señor inmediatamente los añadía a la iglesia. ¿Y por qué los añadía a la iglesia? Porque Dios sabe que separados de la iglesia no podemos tener un crecimiento. Y la iglesia está diseñada, Dios edificó la iglesia con los dones, con los talentos que cada miembro tiene para edificarnos unos a otros, dice Efesios, para la edificación de nuestras vidas y estar listos para la obra del ministerio. Entonces, en la medida en que nosotros entendemos la importancia de la iglesia, que no podemos separarnos de la iglesia, que no es una opción ir a la iglesia, no es que si es importante o no es importante, no es una opción. Tenemos que estar en la iglesia porque en ello resulta nuestro crecimiento y nuestra santidad. Entonces, nadie que es cristiano puede vivir separados de la iglesia. Y establecimos ya al final del tema del domingo pasado que solamente Cristo es Señor de su cuerpo. Cristo como cabeza de su cuerpo es Señor de su cuerpo. Pero ningún miembro que se considere que es cristiano y que diga que Dios o que Jesús es su Señor, nadie puede decirlo si está separado de la iglesia. Porque estar separados de la iglesia es estar separado de su cuerpo. Y Jesús no es cabeza de una mano o de un pie o de un ojo separado de su cuerpo. Eso no se puede entender. El cristiano debe de vivir en unidad con la iglesia, y solamente cuando estamos en la iglesia es como Cristo es Señor de nuestras vidas. Entonces, hay áreas en nuestras vidas, como dijimos, nuestra vida personal, la vida de la iglesia, nuestra oración, nuestra lectura bíblica, que son fundamentales para nuestro crecimiento de nuestra santidad. Pero hay áreas, como vamos a ver en esta mañana, que no basta la oración. Hay cosas que vamos a lograr con la oración. Hay cosas que vamos a lograr con nuestro devocional diario, estando en comunicación con el Señor. Pero habrá otras cosas que punto y aparte de nuestra oración, de nuestro devocional, tienen que ver con acciones precisas que nosotros tenemos que hacer para no caer en pecado. Y esta mañana lo que yo quiero explicar es que a veces no es suficiente la oración, o la oración a veces no va a sustituir acciones que nosotros debemos de tomar. Y en este caso hay momentos, hay ocasiones en que tenemos que huir del pecado. No es cuestión de orar, no es cuestión de meternos en un ayuno o de estar yendo a la iglesia, que eso es excelente, que eso es bueno. Habrá áreas que eso no va a suplir nuestras acciones, como nos enseña la Biblia, que tenemos que huir del pecado. Entonces, la Biblia establece como un mandamiento, no como una sugerencia, no como una observación que debemos analizar en nuestra vida, sino lo enseña como un mandamiento. Hay áreas en nuestras vidas que debemos huir del pecado. Quiero poner algunos ejemplos que pone la Biblia, algunos pasajes que nos enseñan
de este mandamiento que debemos oír. Por ejemplo, 1 Corintios, si quieren acompañarme, 1 Corintios en el capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí en este pasaje Pablo está hablando sobre el pecado específico de la fornicación. Y esta palabra que aparece aquí, fornicación, en el griego es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. Yo creo que todos conocemos la palabra pornografía y entendemos lo que significa pornografía. Pero en el griego, porneia, se refiere a toda depravación sexual que el hombre pueda practicar. Porque déjenme decirles que hoy en día el mundo ha distorsionado el área sexual en el humano. Entonces, cuando la Biblia habla de fornicación, que es la palabra porneia, entonces está hablando de toda depravación sexual como el homosexualismo, el adulterio, la pornografía y todas esas depravaciones que el hombre ha inventado y que las ha llamado como normales. Cuando el hombre o una persona no ve normal eso, entonces dicen que tenemos un criterio no amplio, que somos de mente cerrada. Entonces se nos invita a que abramos nuestra mente, que no nos cerremos, que no seamos tan religiosos y que podamos ver todos estos actos como algo normal, cuando en realidad la Biblia prohíbe. Y vamos a ver que esta área en específico de la fornicación son de las áreas más destructivas que puede tener en la vida de un cristiano. Por eso la Biblia enfatiza muy en especial esta área de la fornicación, porque esta es un área que a veces no basta con orar, no basta con tener una buena relación con Dios, sino a veces necesitamos poner actos que puedan determinar una diferencia con ese pecado, y que en este caso es huir. Tenemos que huir, no considerarlo, no sentirnos fuertes, no sentir que podemos con ese tipo de cosas, sino la Biblia dice, no importa si te sientes bien, si crees que eres una persona espiritual o te consideras una persona madura, hay áreas en nuestras vidas que cuando nos confrontamos con ella, tenemos que huir de ella. Entonces, ¿qué dice Pablo con la porneia? Dice en el versículo 18, si me quieren leer más adelante, de lo que está hablando Pablo con esta depravación. Dice 1 Corintios 6, 18, huir de la fornicación. Huir. Y no es una sugerencia, es un mandato. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, dice, peca. Entonces, ese es el mandamiento que nos pone Pablo, huir de la fornicación. Ahora, cuando dice cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo. ¿Qué significa esto? Él está diciendo que cualquier otro pecado no atenta contra nuestro pecado. No está diciendo que sea menos importante, que sea menos pecaminoso. No, cualquier pecado, por mínimo que sea, es pecado. No lo podemos clasificar. Pero los pecados que nosotros cometemos fuera de la fornicación son pecados que no atentan contra nuestro cuerpo. Pero específicamente la depravación, ¿cómo se llama? El pecado sexual sí atenta contra nuestras vidas. A eso se refiere cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo.
Pero el pecado de porneia, ese pecado de depravación sexual, es un atentado en contra de nuestra propia vida, y eso significa que destruye nuestras vidas. Cuando no tenemos cuidado con este pecado, entonces trae una destrucción en nuestra vida espiritual, y no solamente en nuestra vida espiritual, destruye matrimonios, destruye familias, destruye casas. Si hay un pecado que se ha metido en la iglesia y que no hemos considerado, y que es un pecado devastador, porque son de los principales pecados que destruye casas enteras, tiene que ver con la depravación sexual. Por eso necesitamos poner mucha importancia en este tema. Otro ejemplo lo encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 12 al 14, que en este pasaje Pablo está hablando del pecado de la idolatría. Entiéndase, idolatría, cualquier área o cualquier lugar que ocupe un lugar por encima de Dios. O sea, idolatría no solamente es adorar una imagen, adorar una estatua o algo que represente a un santo o represente a Dios o a Jesús, sino idolatría es todo aquello que esté por encima de Dios. Que cualquier cosa esté por encima en nuestras vidas y que Dios no sea el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, vamos a leer hasta el versículo 14. Dice Pablo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Una vez más encontramos la palabra huir. En este caso, específicamente, huir de la idolatría. Pablo nos está diciendo que no hay ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué significa eso? Que todas las tentaciones que llegan a nuestras vidas, hablando específicamente para el cristiano. Este pasaje no aplica para el que no es cristiano. Pero aquí Pablo le está hablando a aquellos que han sido regenerados, a aquellos que han sido salvos. Les está diciendo, cualquier tentación que viene a nuestras vidas son tentaciones que no podamos enfrentar. Son tentaciones que podemos vencer. Eso significa que no hay ningún cristiano que le pueda decir, o que no tenemos excusa ante Dios, que sea una tentación que digamos, Señor, es una tentación tan fuerte, es una tentación tan grande que llegó a mi vida que rebasó mis fuerzas y por lo tanto no lo puedo vencer. Nadie puede justificarse delante de Dios, porque aquí Pablo nos está diciendo que todas las tentaciones que llegan a nuestras vidas son tentaciones que podemos vencer. Aparte, nos dice Pablo, que Dios estará ahí para darnos la salida. No solamente son tentaciones que nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestra vida espiritual, podemos vencer, sino también Dios está ahí actuando, dándonos las salidas para poder vencer las tentaciones. También esto significa que cada vez que viene una tentación, Dios promete darnos la salida. El problema aquí es que cuando Dios nos da la salida, es que el cristiano no quiera ver la salida o no quiera hacerle caso de lo que Dios nos está hablando para poder huir de esa tentación. Cuando nosotros llegamos a caer en tentación, sobre todo en los pecados en los pecados sexuales, es porque no quisimos ver la salida y porque no quisimos vencer, porque no existe ninguna tentación que no podamos vencer. Otro ejemplo también lo encontramos en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 11. 1 de Timoteo 6, 11, donde Pablo está hablando en el contexto de la codicia, del amor al dinero. Yo por eso no soy yo partidario de la doctrina de la prosperidad, porque ha sido distorsionada. Si hay una prosperidad que habla la Biblia, sí la hay, pero no como se ha explicado en estos últimos años, en donde se enfoca en el dinero.
en donde se dice que solamente tenemos que soñar y tenemos que creernos que merecemos vivir bien, que merecemos tener una buena casa, que merecemos tener un buen carro, que si nosotros vivimos en pobreza es porque hay un problema espiritual en nuestras vidas, cuando eso no es cierto. Eso no tiene nada que ver con la prosperidad espiritual en nuestras vidas. Déjenme decirles que la iglesia más fuerte espiritualmente fueron en los primeros años del cristianismo, cuando la iglesia surgió, que fue cuando la iglesia más fue perseguida, cuando los cristianos resistieron y estuvieron dispuestos a dar su vida y no negar al Señor por demostrar quién era el Señor de sus vidas. Pero muy en especial en ese tiempo, en los primeros siglos de la vida de la iglesia, fue un cristianismo humilde, sumamente pobre económicamente. Y déjenme decirles que cuando la iglesia en ese tiempo fue pobre, no afectó en ningún modo, en ninguna manera, su relación con Dios. Entonces yo les puedo decir que aun cuando tengamos escasez, no tengamos dinero, no tengamos una buena casa, eso no va a estorbar para tener una muy buena relación con Dios. Ahora, no estoy en contra de que tengamos una buena casa, de que tengamos un buen carro. No estoy diciendo eso. Pero no como le enseña la doctrina de la prosperidad, en donde casi aseguran que el que no es próspero es porque tiene un problema espiritual o porque tiene un pecado en sus vidas. En realidad es una distorsión y no comparto con eso. En realidad la Biblia nos advierte más de tener cuidado con el dinero, de no ser codiciosos, de no caer en un deseo sobredesmedido de querer hacer tesoros y de estarnos preocupando por tener riquezas en este mundo. No, al contrario. Nos dice que no hagamos tesoros en esta tierra, sino que más bien hagamos tesoros en el cielo, en donde la polilla ni el orín corrompen. Que ese tesoro que hagamos en el cielo, nadie nos los puede quitar, nadie nos los puede robar, y que ese es el que en verdad tiene valor para nuestras vidas. Dice 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, miren que este mandamiento de huir se lo está hablando, dice, a los hombres de Dios. Y un hombre de Dios es un hombre conforme al corazón de Dios. Los que son hombres de Dios, está hablando a aquellos que viven conforme al corazón de Dios. Personas espiritualmente que son fuertes, personas que tienen una buena relación. Pero Pablo le dice, no importa, mi hermano, si tú te consideras un hombre de Dios, si tú te consideras un hombre fuerte espiritualmente, te consideras una persona firme, cuando te enfrentes con este tipo de cosas, que en este caso está hablando del amor al dinero, dice, huye de estas cosas, huye de estas cosas. No importa qué tan espiritual seas, dice Pablo, huye de estas cosas. También encontramos otro ejemplo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. 2 de Timoteo 2, 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, nadie puede afirmar que está siguiendo la piedad en su vida. Nadie puede decir que está buscando crecer espiritualmente si no está huyendo del pecado, si no está haciendo nada por huir de aquellas cosas, sobre todo cuando entendemos y sabemos que somos propicios a caer, que somos débiles. Todos los cristianos tenemos debilidades, todos tenemos debilidades. Con más razón, cuando sabemos nuestras áreas flacas en nuestras vidas, no debemos de enfrentarnos con ellas, sino más bien tenemos que huir. Ahora, de los pecados más devastadores que habla la Biblia sobre en el creyente, como lo dije al principio, es en el área de la sexualidad. Y quiero enfocarme en el resto del tema de esta mañana solamente al área de la sexualidad. Ya hemos visto que podemos tener
problemas con la idolatría, problemas con el dinero, problemas con otras cosas. Pero creo yo que la Biblia trata de una manera muy especial el problema de la sexualidad, porque son de los pecados más destructivos en la vida de un creyente. Entonces, vivimos en una sociedad en donde esta área se ha distorsionado, se ha pervertido. Pero el sexo, en el debido orden de Dios, es bueno. El sexo, en el debido orden de Dios, es santo, es puro. Entonces, cuando lo llevamos conforme a lo que establece la Biblia, no tenemos de qué avergonzarnos, no tenemos por qué apenarnos. No solamente es para crear hijos el sexo, sino también la Biblia nos enseña que es para nuestro deleite. El sexo tiene una función muy importante, sobre todo dentro del matrimonio. Pero cuando lo distorsionamos, cuando rompemos las reglas que Dios puso a través de la Biblia, es cuando viene el problema en nuestras vidas. Porque fuera del orden de Dios, el pecado de la sexualidad es destructivo, es maligno y sumamente pecaminoso en el área del cristiano. Entonces quiero basarme sobre este problema de la sexualidad en 1 Corintios, en el capítulo 6. De hecho, yo le invito a que usted pueda, más adelante, después del tema, a que usted pueda leer completamente el capítulo 6. Pero vamos a empezar a leer desde el versículo 12, en donde Pablo establece la importancia que tiene el cuerpo del creyente, nuestro cuerpo con las cosas espirituales. Porque antiguamente, sobre todo al comienzo de la iglesia, se creía que la carne no tenía nada que ver con las cosas espirituales. Se consideraba la carne como un área mala. Entonces la carne no tenía nada que ver con las cosas de Dios. Y si la carne era mala, entonces se le menospreciaba. Y si a la carne se le podía hacer con ella lo que se quisiera, porque a final de cuentas no tenía nada que ver con las cosas espirituales, se consideraba que no era malo, que no afectaba nuestras vidas espirituales. Pero en realidad vamos a ver que el cuerpo es una parte importante en nuestras vidas. En primer lugar, déjeme establecerle que cuando Dios salva nuestras vidas, no solamente salva nuestro espíritu, no solamente salva nuestra alma. La Biblia dice que salva también nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también es salvado. Entonces, déjeme darle tres puntos que Pablo establece sobre la importancia que tiene nuestro cuerpo, de tal manera que entendamos que no es para la fornicación, que el cuerpo no es para darle vuelo al pecado y que podamos hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros querramos. Al revés, nuestro cuerpo debe ser apartado, debe ser santificado para el servicio del Señor. Dice 1 Corintios en el capítulo 6, versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, la primera verdad que Pablo establece en el versículo 12 y 13, Pablo establece que el cuerpo no fue creado para la fornicación, sino para el servicio del Señor. El cuerpo es para el Señor. Entonces, en Corintios se tenía el refrán que el cuerpo para la fornicación. Por eso menciona, así como el vientre es para las viandas, o que el estómago es para la comida. Si el estómago es para la comida, el cuerpo, entonces es para la fornicación. Se tenía ese refrán. En aquel entonces se había metido la doctrina gnóstica dentro de la iglesia, que vemos muchos pasajes en las escrituras, en el libro de Efesios, en el libro de Gálatas, cómo esta doctrina
se había introducido dentro de la iglesia. Primera de Juan también trata sobre esta doctrina de la doctrina gnóstica. Y los gnósticos decían que Cristo no había venido en cuerpo. Por eso dice Primera de Juan que el que niega que Cristo no ha venido en carne no es de Dios. ¿Y por qué Juan decía esto? Porque decían los gnósticos que como el cuerpo era malo, no podía Cristo venir en carne, o Cristo no se había encarnado. ¿Cómo era posible que Cristo pudiera encarnarse o ser un ser humano cuando la carne era mala? Entonces los gnósticos despreciaban la carne, no aceptaban que Cristo había venido en carne. Sí decían que había venido, pero como en una forma espiritual, como en un cuerpo espiritual, de tal manera que no era carne. Pero la Biblia dice que Cristo se hizo carne, fue un ser humano. Un ser humano. ¿Y por qué vino y se convirtió en un ser humano? Porque Él vino a establecer su obra, a cumplir la ley como ser humano y a morir como ser humano. Si Cristo no hubiera hecho, no nos hubiera salvado, no nos hubiera redimido. Entonces, Cristo tenía que haber cumplido la ley como todo ser humano tenía que cumplirlo. Por eso Cristo vino como ser humano, se sometió a la ley, cumplió la ley y cumplió la ley a la perfección, de tal manera que no pecó. Por eso es que Cristo puede ser nuestro mediador y puede ser nuestro salvador. Por eso negar que Cristo vino en carne, eso es estar en contra de las enseñanzas de las Escrituras, como decían los gnósticos. Y como los gnósticos decían que Cristo no pudo venir en carne porque menospreciaban la carne, entonces empezaron a enseñar que la carne no importaba lo que se pudiera hacer con la carne. Se podía fornicar, se podía adulterar con la carne, mientras el espíritu se dedicara a las cosas de Dios. Y obviamente esa analogía no es correcta, que es lo que está enseñando Pablo, lo que acabamos de leer. Pablo deja claro que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Todo nuestro ser que Dios ha creado, incluyendo nuestro cuerpo, es para el servicio del Señor. Es para adorar al Señor. En segundo lugar, Pablo establece sobre el cuerpo que el cuerpo está destinado para un fin glorioso. Como dije anteriormente, no solo salva al espíritu, sino también el cuerpo. Dios salva nuestro cuerpo. Dice más adelante en el versículo 14, 1 Corintios 6, 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces el cuerpo está destinado para un fin glorioso. El cuerpo, cuando lleguemos al cielo, será glorificado. Entonces lo que dice Pablo es que debemos tener mucho cuidado cómo usamos nuestro cuerpo, cómo lo utilizamos. Y en tercer lugar, dice Pablo que nuestro cuerpo está vitalmente unido a Cristo, que es un tema que anteriormente lo traté, no me acuerdo si hace un mes y medio, que estuvimos hablando de que cuando somos salvados, somos vitalmente unidos a Cristo y que esa unión con Cristo es que podemos ser justificados, redimidos, santificados. Bueno, eso es un tema que ya lo expliqué, pero aquí Pablo vuelve a explicar por qué no podemos caer en el pecado de la fornicación, porque estamos vitalmente unidos a Cristo. Dice el versículo 15, si quieren leer conmigo, hasta el versículo 17, 1 Corintios 6, 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, Pablo está diciendo que nuestro cuerpo está vitalmente unido a Jesucristo. Somos uno en Cristo. Entonces, Pablo pregunta, considerando que somos uno en Cristo, que hemos sido vitalmente unidos a Cristo, Pablo dice, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Hace una pregunta y lo hace para que entendamos y para que podamos entender la dimensión
de que cada vez que nosotros cometemos adulterio, cada vez que fornicamos, en realidad lo que estamos haciendo es quitar una parte del cuerpo de Cristo, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces quitamos la mano del cuerpo de Cristo y entonces la unimos a una ramera. Dice, ¿haremos eso? ¿Eso será correcto? ¿Eso es en realidad lo que no nos importa hacer? Cada vez que nosotros cometemos adulterio, cada vez que nosotros cometemos fornicación, lo que estamos haciendo es que estamos quitando una parte del cuerpo de Cristo y lo estamos uniendo a una ramera. Imagínense lo que Pablo nos está diciendo. No sé si estamos captando lo que Pablo nos está diciendo de la dimensión que se nos debe de abrir nuestra mente, que debemos de entender lo serio que es caer en el problema de la sexualidad, cuando nosotros no consideramos nuestro cuerpo como un cuerpo apartado, santificado al Señor, que no somos dueños de nuestros cuerpos y que podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queramos, porque nuestro cuerpo ha sido vitalmente unidos a Cristo, y que si nosotros caemos en fornicación, entonces estamos desprendiendo una parte del cuerpo de Cristo y lo estamos haciendo miembros de una ramera. Imagínense la gravedad de esto. Es como decir, imagínense que dentro de la iglesia se permitiera la prostitución, que dentro de la iglesia se permitieran las orgías. Eso es impensable. Eso es, tan solo pensar eso, estamos hablando de algo muy grave en nuestras vidas. Pero déjenme decirles que cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es un lugar físico. Pero cuando Pablo habla de nuestras vidas, que nosotros sí somos parte de Cristo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, cuando nosotros cometemos adulterio, cuando nosotros cometemos fornicación, entonces agravamos. Ese es el problema, porque estamos adulterando el cuerpo de Cristo. Y eso es grave, mis hermanos. Tenemos que pensar, tenemos que meditar que no es cualquier cosa caer en adulterio, caer en fornicación. Entonces, ¿quién, pregunto mis hermanos, quién puede atreverse a quitar una parte del cuerpo de Cristo para hacerlo miembros de una ramera? Yo creo que tan solo de pensar esto es un hecho que nos debe causar repugnancia. En realidad debe de causarnos asco de ver este tipo de cosas. En segundo lugar, Pablo nos habla de la malignidad de este pecado. La malignidad de este pecado. Ya vimos la importancia del cuerpo, pero también habla de la malignidad que tiene este pecado de la sexualidad. ¿Por qué es muy maligno este pecado? En primer lugar, practicar la fornicación es prostituir el templo de Dios. Es prostituir el templo de Dios. Dice 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual estáis en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios. Entonces Pablo establece firmemente, categóricamente, tanto el cuerpo como el espíritu son de Dios. Alabamos a Dios con nuestro espíritu, pero también alabamos a Dios con nuestro cuerpo. Servimos a Dios con nuestro espíritu, pero también servimos a Dios con nuestro cuerpo. Todas nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestras orejas, es para el servicio del Señor. Es para servir al Señor. Dice 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y entonces nos dice, apártense de fornicación.
Entonces, como establecimos al principio, la fornicación son de los pecados más destructivos porque involucran los sentimientos, involucran los deseos carnales en nuestras vidas. Y cuando se involucran estos deseos de la carne, muy fácilmente podemos perder nuestro caminar con el Señor. Muy fácilmente podemos manchar el cuerpo del Señor y caer en pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de pecado. En segundo lugar, este pecado posee una malignidad muy especial. Entonces, ¿es una prostitución del templo de Dios? Sí. Y por lo tanto, si es una prostitución del templo de Dios, es un pecado en contra del Espíritu Santo. Si prostituimos el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, entonces estamos cometiendo pecado en contra del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 6, 19 más adelante: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cada vez que permitimos pensamientos perversos con relación con la sexualidad, estamos prostituyendo el templo de Dios. No solamente el acto, no solamente el hecho físico, porque muchos cristianos, por el hecho de decir que nunca han engañado a su esposa o que nunca físicamente han caído en adulterio, piensan que no han cometido este pecado. Pero Jesús enseñó claramente que cuando nosotros tan solo desear a una mujer que no sea nuestra esposa y tan solo desearlo en nuestra mente, dice que ya hemos adulterado en nuestro corazón. Por eso dice que ni siquiera, y por eso digo y afirmo que ni siquiera debemos ni siquiera pensarlo en nuestra mente, porque si nosotros lo pensamos y no lo llevamos a cabo, no debemos sentirnos que estamos cumpliendo. Tenemos que trabajar aún en el área de nuestra mente, que ni siquiera debe ser un pensamiento en nuestras vidas. No debemos dejar que esos pensamientos aniden en nuestra mente, de tal manera que estemos echándole a rodar la película y que estamos ahí pensando cosas que no debemos. Debemos de cuidar aún lo que viene en nuestra mente. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, en tercer lugar, se trata de una malignidad porque negamos el propósito de redención en nuestras vidas. Dice 6:20, 1 Corintios, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y para qué fuimos comprados? Para glorificar a Dios en nuestro espíritu y para glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Entonces, si utilizo mi cuerpo para un fin impuro, estoy negando el propósito de redención en mi vida. Estoy negando ese precio que Dios pagó por mi vida, porque no puedo usar, no somos nuestros, somos de Dios. Y debemos de pensar que todo nuestro cuerpo, no solamente nuestro espíritu, es para agradar y glorificar a Dios. Entonces, concluyo con esto, mis hermanos. Concluyo con esto. Aún con toda esta enseñanza que Pablo nos está dando, y aún teniendo buena doctrina, si somos hombres íntegros, hombres espirituales, si no aprendemos a huir de este tipo de pecados, de nada sirvió este tema. Porque aquí lo que Pablo está estableciendo y les está hablando a hombres de Dios, a hombres espirituales, y que Pablo nos está advirtiendo, de nada sirve ser hombres de oración, hombres que estamos creciendo espiritualmente, que leemos la Biblia constantemente, si cuando nos enfrentamos a este tipo de pecado no somos personas que huimos porque consideramos que podemos enfrentarnos a este tipo de maldad, estamos fallando. Pablo nos dice categóricamente, no importa tu nivel espiritual, huye de estas cosas. Tenemos que huir porque es un pecado destructivo, porque no solamente nos vamos a destruir nosotros, sino vamos a destruir la vida de quien nos rodea, principalmente de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Debemos de entender esta gravedad de pecado. Termino leyendo Proverbios capítulo 5.
Proverbios capítulo 5, versículo 1, en donde nos da una exhortación de poder meditar con el pecado de la fornicación. Dice, hijos míos, estad atentos a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijo, oídme y no os apartéis las razones de mi boca. Hablando de que tengamos mucho cuidado, sobre todo con aquellas mujeres, porque a veces Dios nos hace sentir que somos muy guapos, nos hace sentir que somos muy atractivos, nos hace sentir que somos muy interesantes, que somos muy importantes. Nos engaña de tal manera que muy fácilmente caemos. Y como dice Proverbios, entonces vamos como corderos al matadero. No dejemos de escuchar el consejo que la Biblia nos da. Por eso dice, estad atentos a mis palabras. Hablando de la Biblia, hablando del consejo de las Escrituras, que escuchemos el consejo, que no nos desviemos, que no nos creamos personas que somos fuertes, que podemos lidiar con ese tipo de tentaciones. No, dice Pablo, no importa, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. No consideres estas, no pienses que puedes dominarlas. Cuando tú sabes que estás en un lugar en donde no debes estar, cuando estás escuchando cosas que no debes escuchar, o cuando te están ofreciendo cosas que sabes que es un peligro para tu vida, es el momento de huir. Aquí no importa si estás orando, no importa si eres fuerte espiritualmente. Pablo dice, huye. Está atento a mi consejo, huye. Y creo yo, mis hermanos, que lo mejor que podemos hacer es atender a este consejo y no nos dejemos dominar por nuestro corazón. Dice Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. A veces el corazón es traicionero porque tomamos decisiones en base a los sentimientos, a lo que hay dentro de nuestro ser, pero eso no es sabio. A veces nos juntamos o nos enamoramos o queremos casarnos con lo que dicta nuestro corazón, cuando la Biblia nos dice, considera la sabiduría que viene en la palabra del Señor, porque el corazón es engañoso. Pues mis hermanos, yo considero que estas palabras son palabras sabias que nos enseña Pablo, que nos enseñan las Escrituras, que debemos atender y que debemos de tener mucho cuidado. Lo último que yo quisiera hacer en mi vida es poder destruir la vida de mi casa, la vida de mi matrimonio, de mi familia. Nadie estamos exentos de este peligro. Por eso tenemos que atender a este llamado. Tenemos que atender a este llamado. Sobre todo cuando alguien sabe que está en peligro y que no está haciendo nada por huir. Mi hermano, sé sabio. Yo te puedo decir que no vale la pena, porque Satanás nos lo pinta agradable, bonito, es deleitoso, pero cuando no atendemos al llamado del Señor, vamos como ovejas al matadero. Mis hermanos, escuchemos el consejo de Dios. Pues no me resta más que decirles que tengan un bonito fin de semana. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Guarden su corazón, guarden sus vidas, mantengámonos firmes, y cuando hay necesidad de huir, huyamos de aquellas cosas que no nos convienen. Que pasen una bonita tarde.